Hemos escuchado el concepto de oveja negra, que podría ser igual al patito feo. Ujú, ujú. Román Hernández Flores, psicólogo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, muy bien, muy contento de hablar de este tema que me parece muy importante abordarlo, porque ser oveja negra se ha considerado como algo malo, como el patito feo, como el raro de la familia, como el desubicado, como el que viene a mover las masas. Eso es lo que se cree, pero la ¿El oveja fuera de negra, lugar? exacto, el que está fuera del lugar. Yo siempre he dicho que yo he sido la oveja negra de mi familia. ¿Por eh, qué? Porque yo empecé a tocar estos temas de la muerte, soy tanatólogo también. Entonces empezó a hablar de la muerte y hay que hacer un testamento. ¿Y por qué no hacemos nuestro servicio funerario de una vez? ¿Por qué no de una vez empezamos a planear todo esto? Y la familia es que tú estás provocando, tú quieres incentivar. Y esos temas, ¿no? De pronto era como, ahí vas otra vez. A mí siempre me ha gustado cuestionar todo. A ver, Y Román, ahí empieza este tema de la antes, ovejita. antes de entrar como oveja negra en esta parte de psicología, platícanos un poco tu historia. Platícanos cuántos hermanos son, en qué otras cosas empezaste a hacer como este negrito en el arroz, Ok. etcétera. Fíjate, de por sí somos 5 hermanos. Yo soy el menor de los 5. Y en un principio yo empecé a estudiar psicología, siempre me gustó mucho esta parte de entender el comportamiento, por qué la gente se mueve, por qué la gente habla, por qué lloran. Todo eso me llamaba mucho la atención desde chiquito. Y hacía muchas preguntas que mis hermanos no hacían, a tal grado que cuando yo levantaba la mano en la mesa, mis papás decían, ahí vas otra vez. O Ahora sea, qué como el nos va a Pepito. preguntar. Ahora qué nos vas a ¿Ahora decir. qué va a decir este Ahora qué man? nos va a preguntar. Hay una película que se estrenó recientemente en internet que se llama el Matías, me parece. Y decían, ahí estás tú, ¿no? Porque todo preguntaba. Empiezo a estudiar psicología, pero previo a la psicología yo le decía a mis papás, es que yo quiero estudiar actuación. Es que la actuación, ¿qué, Román? Aquí nadie es artista. ¿A quién ves que quiere ser cantante? ¿A quién quieres ver? ¿A quién ves que quiere pintar? No, pero yo quiero ser actor. Yo quiero estudiar actuación. Mi papá eso no va a dejar. Pero yo no lo quiero hacer porque me deje. Yo lo quiero hacer por gusto a la par de la licenciatura. Y así fue. En un principio no había mucho apoyo, pero ya después dijeron, este niño es feliz. Te acompañamos a tus ensayos, te acompañamos a las puestas en escena mientras estudias la carrera de psicología. Cuando termino la carrera, tengo la posibilidad de entrar a una institución de gobierno por la facilidad, sinceramente. Y todo el mundo decía, es que no sabes lo bien que hace trabajar en el gobierno. Cuando no tenemos un criterio bien definido, y yo lo considero que en este momento en que termino la carrera no tenía un criterio definido, eh, digo, sí es cierto, tienen razón, porque no hay nada más seguro que trabajar para el gobierno, no hay nada más seguro que trabajar ya de una forma, pues sí, ya con un contrato, Porque es aguinaldos, seguro, vacaciones, porque no te van a exacto, quitar. exacto, y además vas a llegar con plaza, ya no tienes que luchar por un lugar. Y Ándale, me qué lo empiezo cosa, a ¿eh? creer, me lo empiezo a creer, y yo decía, sí es cierto, y le decía a mis compañeros de la licenciatura, es que no hay nada mejor que trabajar para el gobierno, pero yo me daba cuenta que yo no era feliz. Estuve un tiempo en recursos humanos y de pronto mi jefa me decía, Román, es que tú no puedes estar platicando tanto tiempo con la gente, te quitan tiempo. Pero es que la enfermera trae problemas, pero es que el médico trae sus situaciones. Me decía, "Ay, a fin de cuentas, psicólogo". Y desde ahí también es como, ¿por qué quieres organizar pláticas si tú eres de recursos Ya veniste a humanos? armar un desmadre aquí, oye. Ya Y pusiste a todos de cabeza. así es. Y llegó un momento donde yo decía, es que no es lo mío. ¿Qué tal lo que Me estás empecé a contando, dar Román? cuenta que yo ya llegaba a checar la entrada y a checar la salida y era literal, caí en el conformismo de mucha gente que decía, En el ya, rebaño. exacto, ya espero mis únicos días felices son los días de quincena y los fines de semana. Y los lunes me daba la acidez por regresar a trabajar. Administrativo, sentado en un escritorio, haciendo nóminas y contratando gente. Llegó un momento en el que ocurrió algo que me llamó mucho la atención en donde yo trabajaba. Dije, esto no es lo mío. Y a pesar de que le empecé a avisar a mi familia, recuerdo, en febrero, no me gusta, persiste. Tienes que aguantar, no tienes por qué darte por vencido a la primera, pero es que no me siento feliz. Además, yo vivo en el Estado de México y me fui a vivir a Toluca. También me alejé de la familia Sí, sigue inmediatamente. siendo Estado de México. Exacto, pero ya a una hora de distancia. Entonces, de pronto digo, yo no quiero estar aquí, renuncio
La oveja negra, Y la el que familia no es- sigue los estatutos, el que Exacto. no sigue lo que te dicen que hagas, ¿no? Ujú. El que distrae la atención, el que arma broncas, Exacto. el que levanta el polvo, el que levanta el tapete y busca. Exacto. Y renuncio y entonces me dicen, ¿sabes qué? Quisiste salirte de ese trabajo, pues mínimo inicia un trabajo en una empresa grande. Y vuelvo a hacer caso a este tema de meterme a una empresa grande, ¿no? Una empresa transnacional. Porque eso es lo que se ve Híjole. bien, eso es lo que se espera, que no tengas un trabajito, que sea un trabajo bien remunerado y en una gran empresa. Y así entré a otra empresa, pero lo mismo. Yo quería hablar con la gente, no hablar con computadoras. Duré 2 años, por gracia de Dios se cerró ese contrato y digo, ¿ahora qué voy a hacer de mi vida? Yo me Y gusta mucho empezaste a la psicoterapia. estudiar Así y es. empezaste a ser psicólogo. Así es. Ya me metí a un diplomado de psicoterapia, ya después empecé a estudiar tanatología y hoy día estoy estudiando neurociencias porque digo, es que esto es lo mío. Y luego me dicen en mi familia, ¿cómo entiendes tanto que las neuronas y las conexiones sinápticas? Se me hace muy, muy sencillo. Eso es mi pasión. Pero a ver, entonces, Román, y esta pregunta va también para ustedes que nos escuchan y nos ven. Detrás de cada oveja negra, diríamos que se esconde el miedo de las ovejas blancas. Por supuesto. O Las sea, que ese ovejas rebaño blancas. está en una zona de confort y que dice, yo aquí estoy bien, ¿para qué levanto el polvo? Exacto. Mira, yo siempre he dicho que de chiquitos le teníamos miedo a Chucky, al ropavejero. Al chupacabras, a que fuera, man. Exactamente. Pero de grandes le empezamos a tener miedo a la soledad, al rechazo, al que dirán, al que me releguen. Y eso hace que uno mejor se mantenga cómodo en lo que la mayoría de las ovejas blancas dicen. Los papás se les confiere una responsabilidad social y cultural muy grande, que es repetir y conservar las tradiciones. Y cuando uno dice, es que a mí no me gusta ir a misa, es que yo no me quiero casar, es que yo no creo en lo que dice el sacerdote o el pastor, la familia es, eres un O no quiero agitador. tener hijos, o Exacto. soy homosexual, o fíjate que pues tampoco me gusta estudiar. En fin, empiezas a romper con las estructuras. Exacto. Y la familia reacciona violentamente en muchas ocasiones. Y violentamente no me refiero con golpes físicos. Hay unos golpes que duelen mucho más. Hacerte la ley del hielo, a relegarte, a señalarte, incluso en las reuniones de las reuniones familiares, la gente dice, mira, es que este empieza con sus cosas. Y es una forma muy violenta de rechazar, ¿no? Entonces, sí, hay mucho miedo en las ovejas blancas, en ese rebaño mayormente sí, más abundante en la sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? Los que tienen el potencial y que son necesarias para el equilibrio de la sociedad, las ovejas negras, de pronto prefieren seguir el rebaño blanco con tal de conservar a la gente cerca, con tal de que le sigan queriendo, con tal de que le sigan amando. A ver, pero entonces aquí valdría la pena cuestionarnos, sin juicio, ¿quién está bien? ¿La oveja blanca o la oveja negra? Fíjate que yo pensaba en algún momento, no puede haber puras ovejas negras, tiene que haber un equilibrio. O sea, ambos están en lo correcto. Exacto. Siempre es válido preguntarse, ¿yo me siento feliz con quien soy? ¿Me siento conforme y a gusto conmigo, con la vida que llevo, con lo que estudio, en lo que trabajo, o me estoy conformando? Y luego entonces hacerme otra pregunta de qué tanto me importa lo que los demás digan de mí, qué tanto me afecta quedarme solo, qué tanto me afecta que los demás me hagan a un lado. Empezando a responder estas preguntas podemos definir en dónde estoy y qué tan bien me siento. Es que fíjense que me viene a la mente hace mucho tiempo alguien me dijo, no, Fernanda, lo que pasa es que tú en aquel momento no estás en tu zona de confort. Le dije, no me chingues. ¿Tú sabes lo que me costó llegar a mi zona de confort? Muchísimos años de no bajar los brazos, de estar de sol a sol. Y hoy puedo decir, caray, espérate tantito, puedo delegar. Hoy puedo estar en una zona de confort, que eso no quiere, que no es una cosa mala, pues. No, no, es que es muy ambiguo ese término. Sí, porque te costó mucho trabajo llegar a esa zona de confort. Así es. Y te voy a decir algo, tampoco la oveja negra es alguien que está en su confort, al contrario, porque todo el tiempo estás luchando por tus Exacto. ideales. Ujú. Yo tenía la posibilidad de tener una vida muy cómoda en una institución de gobierno con un salario seguro y hoy día yo trabajo por mi cuenta
Y es No tienes luchar. un sueldo que No ten- digas, pues a lo mejor hoy Exactamente. gano tanto este mes, pero puta, para saber cuánto voy a ganar en febrero, ¿no? Exacto. Y algo bien, bien importante, hay Cosa. gente que puede ganar, ahorita que estamos tocando el tema económico, ¿no? Hay gente que puede ganar muchísimo dinero y no sentirse pleno. Claro. Y hay mucha gente que dice, tengo un salario con el que puedo vivir yo bien a gusto y me siento muy pleno. Y tiene mucho que ver con la satisfacción que buscan las ovejas negras versus el deber ser que buscan las ovejas blancas. Fíjense, me preguntan cuál es la cuenta que recomendé en Twitter, que según yo es la mejor cuenta de Twitter, es @Vala, Vala con B de vaca, B chica, B, Vala, como bala, pero con B chica, pues. Afshar, Bala Afshar. Créanme, todo lo que manda Bala Afshar a su cuenta, absolutamente todo, sin temor a equivocarme, todo vale la pena. Es increíble, es el mejor tuitero que yo he encontrado desde que tengo Twitter año 2000, tú las traes, porque fuimos de los primeros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y en México, gracias a Gonzalo Oliveros. Bala Afshar. Bueno, continuando con esta plática de la oveja negra, ¿hay alguna característica para entenderte como oveja negra, para identificarte como oveja negra? Usualmente es el más señalado, usualmente es el más criticado, usualmente es el más rechazado o relegado. Eso es algo que nos puede identificar mucho a quienes somos ovejas negras. Nos puede identificar mucho esa parte. Y algo que quisiera decirle a la gente es que no tengan miedo. O sea, no estamos en contra de nadie, ¿no? Y tú lo has vivido, ¿no? No estamos en contra de nadie, solo estamos a favor de mí mismo. Porque también se ha creído que la oveja negra, malamente, se ha empleado el término, de que es mala o es la que hace grilla y hace mucho ruido y lastima y hiere. Esos son rebeldes, personas inadaptadas que no saben seguir normas también. La oveja negra no está en contra de nadie. La oveja negra solamente dice, respétame, te Ah, respeto, porque yo voy por este camino. Diferente al de todos, pero yo voy por mí, no voy en contra de nadie. te preguntan por acá, por ejemplo, eh, ser oveja negra me hace que los demás no me quieran. Es que hay un rechazo. Y yo creo que no es que no la quieran, no la comprenden y no la respetan. Porque yo creo que no está peleado el amor con las decisiones que una persona pueda tomar. Yo creo que hay personas que de pronto son muy ortodoxas, muy tradicionalistas Ajá. y no se dan esa apertura de conocer algo diferente. Yo lo que sugiero es que no pelee con esas personas. No trate de defender su postura. Simplemente, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo y te respeto. Si tú crees que lo mejor es el blanco, qué bien. A mí me encanta el negro. No te voy a convencer de que te pagas al negro como tú no me convenzas o me pretendas convencer que me vaya al blanco. ¿Por qué? Porque voy a ser muy infeliz. Me comentabas, Román, durante los anuncios QTF, que tu mamá dijo algo muy importante, que ahí es donde a ti te cayó el 20 para defender ser la oveja negra. Sí, porque ella decía que ella de pronto no entendía que yo andaba como muy rebelde o muy, de pronto muy creativo, siendo muy diferente a los demás. Y entonces ella empieza a acercarse como a terapia, a temas ahí religiosos. Y le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿te afecta directamente en algo sus comportamientos? ¿Te afecta directamente en la Fíjate. economía de la familia? ¿Afecta directamente no, al sistema familiar? No. Entonces ya entendí todo, que tú no vas en contra de nosotros, que tú no vas rebelándote nada más, Fíjate nada simplemente más. vas eligiendo ser tú. Y me parece muy bueno porque yo siempre he dicho que cuando se le da la oportunidad a una persona de ser una oveja negra, se le da esa libertad, es alguien que va a ayudar a que la familia evolucione, a que el grupo social en el que se desarrolle evolucione. ¿Por qué? Porque inyecta una semillita de diferente. Cuando se permitió, al menos socialmente viendo, el tema de
el aborto o el tema de la homosexualidad, cuando se dejó de ver como una enfermedad, cuando se dejó de satanizar un divorcio, mucha gente fue más feliz, más tranquila. Dice Laura Fernández, yo siempre fui la oveja negra, Fer. Mis dos abuelas no vaticinaban un buen futuro para mí. Te quiero decir que hoy tengo 64 años y puedo decir que no me cambiaría por ninguna otra persona. Que sí, que hubo muchas situaciones duras, pero también pasé por las buenas y por las maduras. Hoy tengo una pacífica vida y la verdad he atesorado mi valentía y el querer ser como soy. Fíjate qué importante lo que está diciendo Laura. Fíjate, y eso es bien importante. Dice, tengo una vida muy pacífica. Yo diría una vida sin enfermedades, porque fíjate que me he puesto a investigar y las ovejas blancas se enferman más. ¿Por qué? Porque llevan un chip de debo de. Debo de casarme, debo de tener una casa propia, debo de tener un coche, y es que si ya me casé, debo de tener hijos, y es que debo de seguir estas reglas, y eso causa mucho estrés, mucho agobio. Fíjense que siempre he pensado, y lo digo en mis visitas por la República Mexicana, en conferencias, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Si tú vas a un lugar en donde trabajas y no te gusta, todos los días, pues qué pena estás pagando, caray. O sea, ¿qué le estás pagando a la vida? ¿O qué crees que tiene? ¿Por qué ese castigo tan enorme a ti mismo de ir todos los días a un lugar donde no te gusta estar y seguir ahí? O sea, no moverte. Me parece brutal, Román. Sí. Dice la estadística que 7 de cada 10 personas trabajan donde no les gusta y el 95%, fíjate, es una estadística que a mí me llamó mucho la atención, el 95% de las parejas en México no son felices. Están por los hijos, por conservar el matrimonio y ahí siguen. Se quejan, sufren, padecen, como las ovejas blancas, pero ahí siguen. Porque tú dices ahorita, qué pena, que están pagando y sí hay algo que los ata, que son las creencias familiares, ¿no? Las creencias familiares se introyectan y cuando uno las quiere transgredir para ser libres, usualmente eso se convierte en una culpa. Carlos Eduardo Rodríguez también nos escucha. Bueno, Lili García. Soy oveja negra desde siempre. Coincido contigo. No hago lo que mis hermanos, contigo Román y contigo Fernanda. Y eso me ha traído conflictos importantes. Hasta lo que dices, la ley del hielo. Sí. Porque no reacciono, no actúo, no hago lo que hacen mis hermanas y punto. A mí una vez me dijeron, lo que dice la Biblia es la ley. Y yo, ok. Y un día me decían, tienes que persignarte. Y decía, pero ¿por qué me tengo que persignar si no lo dice la Biblia? Entonces, ese tipo de cuestionamientos para muchas familias ortodoxas es violento, ¿no? Y esa ley del hielo es mucho más dura que una propia bofetada. Carlos Rosales. Fer, Henry Tagfel no es alemán, no es francés, es británico. Y él habla del efecto de la oveja negra. ¿Cómo llega Henry Tagfel a encontrarse con este tema del efecto de la oveja negra? Lo que pasa es que Henry es psicólogo social y los psicólogos, bueno, era psicólogo social y hacen toda esta investigación del comportamiento de las masas y se dan cuenta que siempre hay alguien diferente. Se dan cuenta que siempre hay alguien que va en contra de. Se dan cuenta que hay alguien que no sigue al rebaño. Sin embargo, también numerosos estudios actualmente hacen referencia a que, como lo mencioné hace un momento, la oveja negra es necesaria para la evolución. Anteriormente se consideraba, era el síndrome de la oveja negra como si fuera una enfermedad, como si ya estuviera infectado de algo. Cuando viene esta evolución y hay mayores investigaciones, se dan cuenta que no es ninguna enfermedad porque no limita al ser humano ni le afecta en su desarrollo social. Que sí hay una implicación psicológica, pero no es alguien que tenga una enfermedad como la homosexualidad. Hace años era una enfermedad, ya se estaba en el DSM-4. Se dan cuenta que no hay una afectación, que no hay ningún daño y entra dentro de las preferencias sexuales nada más. Raquel Ivonne Ríos, te mando un saludo. Me encanta tu programa, Fer. Siempre nos haces pensar. Te preguntan, entonces, ¿qué me recomendarías? ¿Qué? ¿Dejo mi trabajo? ¿Me quedo sin trabajo?
¿Qué hago? ¿Cómo? Porque tampoco es que haya tantas opciones, ¿eh? Sí, Tampoco es claro. que a lo mejor alguien quiere ser chef o alguien quiere dedicarse a la cocina y pues no hay opciones y entonces ni modo que deje el trabajo del que sí puede estar viviendo ahorita, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esos conflictos? Fíjate que yo considero que el criterio y la creencia sobre la cual quiera vivir es la base. Es decir, yo quiero ser una oveja negra, quiero sentirme pleno, tranquilo, feliz, apasionado de la vida, pero un trabajo no me gusta, mi trabajo no me gusta, sin embargo me da una buena remuneración económica que me favorece. Ok, pero tu trabajo no es 24/7. Los fines de semana haz algo que te plazca, que te llene, que digas, Ah, wow, o sea, ya quiero que sea sábado porque es mi tiempo para mí. Eso es una sugerencia. Si el trabajo en este momento no lo puedes dejar porque es algo que mantiene a la familia, por ejemplo, ¿por qué los fines de semana o por las noches o más temprano haces algo que sí te llene? A lo mejor va a haber rechazo, comentarios negativos de la familia, pero que siempre hagan algo que equilibre el deber ser. En ocasiones las que son ovejas negras tienen que ceder por parte de una adaptación, pero no debe ser algo recurrente. las familias, los padres, ¿tienen miedo a las ovejas negras? Por miedo a perder el control sobre Ujú. ellos, por miedo a que dañen la identidad o la imagen de la familia. A ver, explícanos eso, por favor. Es que al final del día, lo diferente siempre asusta. Cuando en la escuela, y lo podemos ver así, cuando se empiezan a enseñar nuevas metodologías, nuevas operaciones, uno sufre, ¿no? Uno sufre mucho porque de pronto es algo diferente. Ahora, cuando viene alguien a pensar diferente a la familia, pues el resto sufre, porque no saben cómo abordar eso. Yo recuerdo mucho a un chico que llegó hace algunos años al consultorio, tenía 16 años y venía con esta duda sobre su orientación sexual. Los papás venían asustadísimos porque traían una serie de ideas erróneas en la mente. Mi hijo se va a vestir de mujer, mi hijo se va a hacer amanerado, mi hijo va a andar en la calle, mi hijo va a andar así exhibiéndose. Y platicando con su hijo, el chico tenía una idea muy clara de qué era lo que él quería. Los papás estaban asustados porque no conocían del tema. Yo les digo a los papás, lo primero que tienen que hacer es educarse. Y les recomendé algunos libros que tienen que ver sobre la orientación sexual. Y llegó un día la señora muy aliviada y dijo, ay, es que ya entendí qué es lo que tiene mi hijo. Lo diferente siempre va a asustar. Sí, no es gripe. O sea, señora, lo que tiene su hijo no es gripe. Exacto. Punto. Gracias. Gracias por estar aquí.